Todo acercamiento entre países, como bien lo refería hace un momento, sirve. Acabamos de firmar, hace poco el señor primer ministro firmó en Venezuela un memorándum de entendimiento, que eso, como parte también de esta visita, abre el compás para todo lo que tiene que ver con la integración entre Venezuela y Aruba, que pasa por lo cultural, por lo económico, lo energético, lo político, lo social. El primer ministro y el consulado hace aproximadamente una semana informamos en conjunto que una comisión de PDVSA había venido a reunirse con las personalidades de la empresa Valero, quienes son los operadores de la refinería, para hablar de algunos acuerdos sobre la posible apertura, las fórmulas, diríamos nosotros, para poder operar la refinería por parte de PDVSA. En lo político yo podría decir que es bien positivo. Ya en los técnicos deberían ser nuestros expertos en petróleo, en refinación, los que deben dar las declaraciones. Pero yo lo vi como un avance bien positivo. Esto es un trabajo que nos ha llegado a largo tiempo ya. Ya nuestra misión diplomática, nuestro Ministerio de Energía y Petróleo, el primer ministro ha estado muy insistente en la necesidad de unirnos en el tema energético. La refinería nos brinda una plataforma para hacerlo. Yo creo que más temprano que tarde la unión en el tema energético va a venir entre Venezuela y Aruba. Esperemos entonces, ya que se han hecho las diligencias, que sean nuestros gobiernos que definitivamente decidan, bueno, qué es lo que vamos a hacer en materia energética de complementación entre nuestros países.